Buenos días a todos. Bienvenidos a esta reunión de la Mesa Cancún del miércoles 12 de abril del año 2023, en la que tenemos como invitado especial, muy especial diría, Carlos Rodríguez Pérez, presidente de este espacio, el licenciado Máximo Moscoso Pintado, delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Sonora. Bienvenido, licenciado. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Y le reitero las disculpas muy sentidas de parte del licenciado Carlos Rodríguez de no poder estar, de no poder acompañarlo el día de hoy, pero pues por los motivos que le expusimos hace un momento, esas son las razones por las que su ausencia es no podría. Pues es la segunda ocasión que está con nosotros, ya se sabe la dinámica, es la presentación de todos y cada uno de nosotros, para después pues darle el micrófono para que usted haga toda la exposición que nos prometió para empezar la vez anterior. Sí, claro. Y sin menoscabo de cualquier tema, licenciado, que usted quiera abordar. Y para pasar después a las preguntas y respuestas. Okay. Yo empiezo por la derecha aquí con mi compañero. Buenos días, delegado Gerardo Salazar, Noticias Sonora. Bienvenido nuevamente. Gracias, Gerardo. Bienvenido, señor Gilberto Almente. Alejandro Padilla, Periódico Entorno. Buenos días, delegado. Bienvenido, Eugenio Madero, Sitio Perspectiva Sonora, y la columna se publica en todos los sitios de los compañeros también. Gracias. Buenos días, delegado. Buenos días, Alejandro Moreno, amigo. Gracias. Buenos días, Pedro Rodríguez, invitado. Buen día, Rafael González, invitado. Buenos días, Fernando Valojera, colaborador de Exxon. Venga, mucho gusto. Buenos días, Adán Tuara, colaborador de Buenos días, Arturo Ballesteros, Tribuna. Buenos días, Víctor Mirado Mosno. Gracias. Buenos días, Gustavo Tena, columna Ciudadano Penso. Gracias. Sara Ortega, Sonora. Gracias. Buenos días, Jesús Otero, invitado, y bienvenido de vuelta a Sonora. Gracias. Bienvenido, una vez más, pero es repuestito. Soy mi colega. Qué gusto tenerte aquí, pues ya saben. Gilberto Otero, tus órdenes, estamos en la caliente. Gilberto. Buen día, bienvenido. Carlos Rodríguez, Sonora. ¿Ya? Me preguntaba aquí el patrón que si podíamos hacer o podían hacer preguntas fuera del tema, pero por supuesto que sí. Claro que sí, pues para eso somos los funcionarios. Claro, caray, cómo no, con mucho gusto. Y siempre con la verdad, ¿no? Fíjese que estoy revisando una serie de temas, el tema religioso. Quiero sacar unas notas aquí muy rápidas para que no pierda yo el contexto, porque esto es tan grande como la historia del mundo. El tema religioso que a todos les parece así, cuando hablo de todos, no ustedes, hablo de los gobiernos. Los gobiernos son muy dados a no tomar en cuenta este asunto tan importante. Y tan la final de cada ser humano es ahí, pues, porque vamos a morir un día, todos. ¿Y qué pasa de aquel lado? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. Solo Jesús de Nazaret. Y yo quiero ser muy específico hoy, porque lo que quieran preguntar con respecto a este tema va para adelante, no pasa nada. Buenos días. Yo
Ya les platicaba la vez pasada que no soy religioso, soy espiritual, es decir, creo en Dios. Esa es la diferencia. El que es religioso pues llega a misa, llega a los cultos, y el que es espiritual nada más cree en Dios. Y creer en Dios es un tema muy personal, muy del corazón y muy creo en ti y se acabó. Y bueno, pues yo les quiero decir que antes del Antiguo Testamento existió una era axial. La era axial son las religiones, que ni siquiera se llamaban religiones. Y les quiero dar el contexto de un filósofo que ya murió, que se llama Karl Jasper. Él denomina la era axial. Él dice que son 200, de 900 a 200 antes de la era común. De 900 a 200 años antes de la era común. ¿Cuál es la era común hasta que llegamos al Antiguo Testamento? Entonces, él no lo divide en 4 regiones, sino es que así se dio. La historia es muy comprobable que esto haya sucedido y que sucedió. Son tradiciones, eran tradiciones, no eran religiones. Y a ustedes les va a sonar muy familiar las tradiciones. Mira. Estas tradiciones son las que vinieron a ordenar un poco la humanidad. Por ejemplo, está confucianismo y taoísmo, que es de China. Es decir, estas son tradiciones de religiones no bíblicas. Porque nosotros a veces creemos que las religiones todas tienen que ver con Jesús de Nazaret, con su Padre Dios, y no es así, pues. De pronto encontrarán en el INEGI que anda muy perdido, y lo digo con toda la caballerosidad y el respeto que se merecen. Tienen terminologías muy extrañas, que creo que no caminan los caminos que deben de ver esas personas que hacen ese tipo de encuestas o ese tipo de estudios. Porque estas son 2 tradiciones que hoy le llaman religiones, pero no lo eran. Entonces, confucianismo y taoísmo, que era China, hinduismo y budismo, que era de la India, que es de la India, monoteísmo de Israel, y el nacionalismo filosófico, que es Grecia. En estos cuatro periodos, fueron 4 periodos, hubieron personajes, y vuelvo a insistir que tampoco lo van a encontrar en la Biblia, como son Sócrates, Buda, Confucio y Jeremías. Con Jeremías termina una parte de la parte filosófica para un poco entrar a la parte de la Biblia. Ustedes saben perfectamente que Biblia es una terminología, se le denomina así porque está en hebreo. Biblia es libro. Y de pronto nosotros creemos que Biblia es la palabra de Dios, lo es cuando tiene la palabra de Dios. Han escuchado ustedes muchas veces que alguien les dice: mira, te regalo la Biblia del deporte, es decir, el libro del deporte. Entonces, este tema del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento empieza con la terminación de la era axial, que son estos 4 filósofos que llegaron a nosotros hace muchísimos años, y marcan la humanidad. Después
después esta época viene cambiando mucho un poco en la parte intelectual, psicológica, filosófica y religiosos de la historia. Mucho ojo, intelectuales, es decir, el intelectual no es religioso, pues. El psicólogo no es religioso. Y la filosofía está hermanada con la teología, pero tampoco es teología. Y mucha gente cree que hablar de teología es hablar de filosofía. Son dos temas completamente distintos que sí se llegan a engarzar en algún momento. Se engarzan en algún momento. El mundo, después de estas épocas, logra tener una modernidad, diría yo, científica y tecnológica. Y exactamente aquí inicia el Antiguo y Nuevo Testamento. Me voy a ir ahí. Porque solo hay 3 religiones en el mundo que tienen constitución. Solo hay 3 religiones en el mundo que tienen constitución, que es la religión musulmana, la religión judía y la religión cristiana. Entiéndase por cristiana como constitución la Iglesia Católica. Ellos son los que tienen constitución, y si nosotros comparamos, yo hice mi tesis de licenciatura para recibirme de abogado, donde hice la comparación de las 3 constituciones. Y yo llegué a la conclusión, no a la conclusión, a una verdad. Las 3 emanan de Dios, ¿eh? Las 3 tienen el mismo Dios. ¿Qué sucede con el Islam o musulmanes? Los musulmanes son cerca de 1.100 millones en el mundo. Pero preciso, no todos son terroristas, ¿eh? Te dan 50.000, 60.000, que son demasiados. Suficiente. Con eso tenemos, ¿eh? No ocupamos más. Y todos los demás pues son religiosos que ocupan el Antiguo Testamento. Por eso son bíblicos. Los judíos, que son los que conducen la parte económica de este mundo, no llegan a 50 millones de religiosos de esta parte. Y los cristianos andamos por 3.200 millones. ¿No se escucha? No se escucha, bájalo, porque está fallando. Cambiamos. Sí. Ahora que tenga buena voz. Sí. Bien. Entonces nosotros, los cristianos, que somos casi 3.200 millones, para un total de casi 9.000 millones en el mundo de habitantes, de los cuales hay casi 3.000 y piquitos que no tienen religión alguna. Y les preciso, ¿por qué son bíblicos los musulmanes y los judíos? Porque ellos usan el Antiguo Testamento y nosotros usamos el Antiguo y el Nuevo. Ellos, los judíos, no creen en Cristo como el Hijo de Dios, a pesar que era de ahí nació y creció. Pero los judíos en la época del Imperio Romano esperaban a un Mesías guerrero, fuerte, de 2 metros, que llegara a liberarlos del tema de la opresión del Imperio Romano. Y pues llega un hombre todo amor, todo cariño, todo servicio, a predicar la palabra de Dios, y entonces pues no lo aceptaron.
a Cristo en esa época lo terminan asesinando, lo terminan matando. Y Jesús de Nazaret, les voy a hablar de Jesús de Nazaret, porque el Hijo de Dios es otro. Ese es el Hijo de Dios es cuando muere Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, ¿quién sabe qué se hizo Jesús de Nazaret de niño hasta los 25 años? Volvió a aparecer por Jerusalén. Y él empezó a construir una corriente que hoy es una religión, se llama cristiana. Y ahí estamos encerrados los evangélicos y los católicos. Ojo, mucho ojo. Todos son cristianos, todos. Y están divididos en las religiones, católicas y evangélicas. Las evangélicas son como cerca en este país de unas 7,000 más o menos asociaciones religiosas. Y las otras asociaciones, que todas pertenecen a la Iglesia Católica, antes era una sola, pero de pronto el episcopado mexicano quiso de alguna manera ir haciendo asociación religiosa por cada parroquia o por cada obispado, y más o menos andan por ahí, en esa parte, ¿no? Jesús de Nazaret, el hombre que anduvo en la tierra, traía un pastor. Él traía un pastor que lo bautizó ya grande. Les preciso, los evangélicos no bautizan niños, los presentan. Así dice la palabra de Dios. El católico sí bautiza niños, pero le echa agüita por encima. Y el bautismo es sumersión total y lava los pecados. Entonces por ahí hay una discusión o una serie de desencuentros entre las religiones, porque qué pecado puede tener un niño, ¿no? Uno. Entonces, ¿para qué lo bautizas? Como nos dicen a nosotros que estamos bañados en pecado. Entonces, Jesús de Nazaret se bautiza a los 32 años, 31 años, por ahí. Y también traía a un político a su lado, que se llamaba José de Arimateas. Juan el Bautista, que era el pastor de Jesús de Nazaret, es el que lo bautiza. José de Arimateas, que era el hombre rico, el poderoso, el amigo del gobernador Poncio Pilato, y tenía otro amigo que se llamaba Nicodemo, que era abogado. Nicodemo es el que lo defiende la noche del juicio y gana el pleito. Nicodemo por una sencilla razón. Él les presenta el asunto de que no pueden juzgar a Jesús de Nazaret porque la ley hebrea no permite juicios de noche. Y tienen que regresar a Jesús de Nazaret con Poncio Pilato, y aquel dice, bueno, ¿y por qué me lo traes si yo no quiero broncas? Porque estaba presionado por su esposa. Lo que les estoy diciendo es una historia comprobable, Lo que no les puedo comprobar es que sea el Hijo de Dios. Y el cristianismo, ahí está su casa en Israel, ahí está donde vivió y toda su gente, de Jesús de Nazaret. Entonces, en la Biblia habla de todos los pasos que tenía que tener Jesús de Nazaret y que realmente tenía que morir para resucitar al tercer día, y se cumplía la palabra de Dios. En este contexto, José de Arimateas, es muy importante su presencia en la historia del cristianismo, porque ustedes recuerdan que los romanos crucificaban a todos. A Jesús de Nazaret lo clavaron, y a los otros los amarraban y los ponían allí, les quebraban las piernas, y cuando ya morían los tiraban a unos pozos y ahí se podrían los cuerpos. Jesús de Nazaret no le pasó eso. Muere, y Poncio Pilato le pide al gobernador, José de Arimateas le pide al gobernador Poncio Pilato para que le entreguen el cuerpo a su madre, y se lo entregan. Y lo sepultan, y a los 3 días
resucita, y entonces aquí viene la parte espiritual. Entonces tendremos que invitar aquí a un teólogo, a un pastor, que nos platicara ese tema espiritual que tiene que ver ya con una religión y con un sistema religioso, que todo es cuestión de fe personal. En este país, el 95% del pueblo mexicano cree en Dios y están concentrados en las 9.000 asociaciones religiosas y sus 147.000 o más ya templos que hay en el país. Más o menos deben de haber unos 16 millones, según INEGI, para mi punto de vista 25 millones de evangélicos en el país, más o menos 50 millones de católicos, y la otra diferencia es muy grande. Somos 125 millones, así tengo entendido, en este país, ¿sí? 125 millones o 120. Casi 130. Casi 130. Imagínense ustedes que solo han leído la Biblia 20 millones de mexicanos. Nada. Tenemos un faltante de 110. Por eso es que estamos desmaterializados, deshumanizados. Y nosotros estamos viendo cómo este rollo se está echando a perder en el aspecto espiritual, porque al haber esa cantidad tan grande, y el gobierno federal tiene una subsecretaría de asuntos religiosos, que es normativa, ¿Y quién se los dice? Pues el delegado de gobernación, y que además fui secretario de asuntos religiosos y que tuve que estudiar teología para entender este tema. Después nos asustan con Dios, los mismos ministros de culto, y hay muchos coyotes en este asunto, muchos coyotes. Así que ni se anden preocupando ustedes que tengan coyotes en sus negocios, porque si Dios tiene coyotes, imagínense nosotros. Somos unos cevichitos con estos cuadros. Entonces, me voy a concentrar ahorita en Sonora. Sonora tiene un arzobispo, tiene 3 obispos, y cuando hay esa figura de la Iglesia Católica, un estado, es que es muy grande la Iglesia Católica aquí en todos los aspectos. Para que se den una idea, en Tabasco nada más hay un obispo, y aquí hay 3. Arzobispo que nos conduce la región está en Yucatán, es decir, ese cuate conduce Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y creo que Veracruz. Tiene 5 estados que no son menos. En cambio, aquí Sonora tiene un arzobispo y 3 obispos. Se me hace muy interesante. Se los cambiamos. Por el subsidio de la luz que tiene Eso es. les mandamos al arzobispo y ustedes mandan el subsidio de la luz. Eso hay que pedírselo, pero no al obispo, al presidente. El señor quiere más a los tabasqueños, pero el señor de Palacio. El que está en Palacio. Entonces, aquí en Sonora tenemos casi entre el 12 y el 14% de evangélicos en el estado. Más o menos se concentran, habrán unos 390, 340, 50 mil evangélicos en el estado, pero se concentran estos evangélicos se concentran en Hermosillo, más o menos 112,000. Estas cuentas a mí no me gustan, porque las hace el INEGI. No tengo nada contra el INEGI, pero el INEGI entra aquí, le pregunta a Rafael que si de qué religión es, le dice Rafael que es católico y nos pone católicos a todos. Ya no nos pregunta uno por uno. Ese es un problema. Entonces, aquí más o menos tenemos 1,500 iglesias evangélicas. En Tabasco tenemos 5,000. Les voy haciendo la comparación Tabasco-Sonora.
Porque allá más o menos son como cerca de 900,000 evangélicos contra 400 de aquí. Allá hay 5,000 templos, 1,500 aquí. 1,700 pastores. Y les debo decir que el otro día le preguntaba yo al arzobispo, fui a visitar el seminario mayor, y le preguntaba yo por qué tan poquitos estudiantes para sacerdotes. ¿Sabe cuántos alumnos tenían hace 6 meses? 5. De por sí a la Iglesia Católica le hace falta sacerdotes. Hay sacerdotes. Aquí también se están acabando. Aquí también hay muy pocos. Están saliendo del closet, güey. Antes del closet estaba bien cerrado, podían salir. Entonces iban a la sacristía. Entonces, más o menos en Hermosillo 112,000, en Cajeme 52,000, en Nogales 37,000, en San Luis Río Colorado otros tantos como 24,000 evangélicos. Es decir, les quiero decir que no son poquitos. Y si son casi 400,000 evangélicos en el estado, ellos sí se pueden poner de acuerdo. En edad de votar más o menos 198, 200,000 más o menos. ¿En dónde están concentrados? Así como el estado de Sonora concentra en 12 municipios la mayoría de la población, así las asociaciones religiosas concentran en 8 asociaciones la mayoría de la población, que es pastor, que es feligresía e inmuebles, es decir, las iglesias. A veces no lo vemos, pues. Pero ustedes dirán, ¿en dónde están esas 1,500 iglesias? Si ustedes se dan una vuelta por aquí, vayan observando las calles, ya sean en el interno de las colonias populares o no, van a encontrar iglesias evangélicas, nada más que no las ven o no las tomamos en cuenta. Acabamos de estar en Obregón, en un evento de una asociación religiosa que se llama Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo. Yo le decía al presidente, entonces las otras asociaciones tienen el Evangelio incompleto, porque tú lo tienes completo, pero bueno, de alguna manera se tienen que llamar. Esa fue una reunión regional donde no participó Hermosillo. Ahí nada más participó todo el sur de Sonora y parte de Sinaloa y de Baja California Norte. Estas iglesias son enormes, pues. Aquí la número 1 diría yo que es la Iglesia Apostólica. La segunda es la Iglesia de Dios en México. La tercera, Asamblea de Dios. Los mormones, que son Jesucristo y los santos de los últimos días, o mormones. Yo llegué a pensar un tiempo que era un apodo, pero no. Es la terminología bíblica que ellos tienen, mormón. Los testigos de Jehová, que es la asociación con una doctrina no rara, sino muy estricta. No hay transfusión de sangre, no hacen honores a la bandera del Estado Mayor. Hay muchas cosas ahí que son interesantes, que se llaman doctrinas. Y está también la iglesia adventista, es decir, sabáticos. Solo trabajan los viernes a las 6 de la tarde, para ellos llega el sábado, y se ven sábado a las 6 de la tarde también. Y trabajan viernes, sábado y domingo. Cuando digo trabajan es que son los cultos. En la iglesia católica son los cultos, son las misas, y en las iglesias evangélicas, a lo que le dicen cristianas, que está equivocado la terminología, porque cristianos somos todos, ellos trabajan de jueves a domingo. Ambos tienen a Dios, ambos tienen a Jesús, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Los evangélicos no creen en los santos, pero adoran a los apóstoles, pero son los mismos santos que están en la iglesia católica. Entonces, dices, a ver, ya no te entendí. ¿De qué se trata? No me enredes, ¿no? No creo en tu santo Judas, pero sí quiero mucho a Judas, ¿no? Entonces, por favor, explíquenos.
Les puedo seguir dando datos estadísticos, pero faltaron dos sí. para adventistas. Está a ver, retomo, la iglesia presbiteriana, que en Tabasco es... Te dije la primera, la iglesia apostólica, porque es la más grande en el estado. Después sigue la iglesia de Dios en México, Evangelio completo, y te vas a encontrar otra iglesia de Dios en México, Séptimo Día. Esos son los enredos. Asamblea de Dios, Jesucristo los Santos de los Últimos Días, mormones, los testigos de Jehová, la Iglesia Nacional Presbiteriana. La Iglesia Nacional Presbiteriana y la Voz de la Piedra Angular, que sería la otra que está aquí en el estado de Sonora, que son de las más grandes que están en todo el estado, que han estado luchando. Miren, la Iglesia de Dios en México, el Evangelio completo, nació aquí, la crió una señora que se llamaba Mari Carmen en 1925. Nació esta asociación religiosa aquí en Obregón. Ella crió esa religión y es en el país la tercera más grande. Así que tienen a Alberto Vázquez, tienen a Fernando Valenzuela, tienen a María Félix, tienen a Silvia Pinal y a la señora Maricruz. ¡Qué bárbaro! No dejan un espacio de ver a los sonorenses. La de la Santa Muerte tiene muchas representaciones, ¿no? No. Yo te diría que ni siquiera está. La Santa Muerte está en Baja California. Y es una asociación religiosa que creó la Iglesia Católica equivocadamente. Fue un padre de aquí de Tijuana que inventó esa asociación y le dieron registro en gobernación y todo excelente, pero cuando se dan cuenta que esta religión la empiezan a retomar la delincuencia organizada, la Iglesia Católica hace para atrás, pero ya no la pueden unificar. Si la cancela, ya no, el padre ya no está al frente de esta asociación, pero la asociación siguió. ¿Y quién la trae? Pues yo no sé. Nogales hay un templo muy grande. Sí, pero no tienen una representatividad tan grande, pues. Más bien tienen más fama. Pero la Santa Muerte es nuestra religión azteca. ¿Recuerdan ustedes que la Iglesia Católica, cuando vinieron aquí los españoles, que venían con una banderita donde traían a la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe, ¿saben quién es la Virgen de Guadalupe, verdad? Sí saben. Sí, no creo. La Margarita del Tepeyac. No. La Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Miren, la Virgen de Guadalupe es la Virgen que traen los españoles ahí en el barquito cuando llegan y entran por Tabasco, Chiapas, por allá entran y por allá es la Malinche, esa es mi paisana. Bueno, con razón. Entonces, pero la Malinche porque así se llamaba. Ahorita les platico la historia de la Malinche rapidísimo. Hay que entrar. No para justificarla, Delegado, Hey. con todo respeto, podemos entrar a la sección de preguntas y respuestas. Adelante, hermano. No, con todo respeto. Con todo respeto, el señor no ha terminado su exposición, Arturo. Es cierto, disculpen, perdón. A ver, Arturo, termino ahorita en ese momento. Gracias. Y sí me encantaría saber las preguntas. Disculpa, Segundo al Arturo, Máximo. No tenemos mucha vocación teológica nosotros. No lo sé. Estamos aquí. Santos no somos. No, pero es que... Ni vocación tenemos. Es que te voy a decir algo, a ver, se los aclaro. Ni se anden preocupando porque no sepan teología. No, la teología es una licenciatura y es cultura. No Igual pasa nada. Igual que todo es cultura. Sí, pero esto es y lo todo que pasa. es creación Humana. Lo que pasa es que hay una gran confusión entre por ejemplo, ¿por qué les pregunté si conocían la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe es una Virgen de España, de Guadalupe, España. Ellos la trajeron para acá. Extremadura.
y nos las metieron allá en el centro del país y que apareció. ¿Alguien conoce la villa? Y Cristo entró por el mismo camino. Así es. Vía España. Sí. Pues, Bueno, es que ellos nos trajeron el cristianismo, Por eso, pues. y nos taparon nuestras religiones, y en ella estaba la Santa Muerte. Si ustedes le dan una rascadita a la Santa Muerte, van a encontrar en la cultura azteca la Santa Muerte como religión. Ahí está. Coatlicue. Ahí está. Entonces, ¿cómo vienen haciendo los protestantes, como bien le dicen o mal le dice la Iglesia Católica? Nace con Martín Lutero. Martín Lutero fue sentenciado a muerte por el Vaticano en esa época, porque él solo quería traducir la Biblia de latín al alemán, porque Martín Lutero era alemán y era un sacerdote católico franciscano. Pero no se lo querían permitir, y entonces él pelea, lo rescata un príncipe ahí de Francia, entre Alemania y Francia, y le dice el príncipe: yo te voy a ayudar, pero traduce la Biblia. La traduce. Gracias a Martín tenemos aquí la palabra de Dios en español, porque los otros dos sacerdotes, Reina y Valera, todavía por el 515 no se usaban apellidos. Yo fuera Máximo de Tabasco, si viviéramos en esa época. Por eso Jesús de Nazaret, María de Magdalena, José de Arimateas, no había apellidos, hasta el 500 y cachito. Martín traduce la Biblia, y ya encarrerados estos dos sacerdotes españoles la traducen, y es donde aparece Gutenberg, que inventa la imprenta, y es donde sale el primer libro que hacen, es la Biblia. Dicen los religiosos que no hay nada circunstancial, y que fue Dios. Yo también lo creo, ¿no? Fue Dios que a Gutenberg le condujo el cerebro y inventó la imprenta, y fue el primer libro que se construyó allí. Vamos en el medievo ya. Entonces, de ahí viene la palabra protestante por Martín. Reina y Valera, que son dos sacerdotes, la traducen del latín al castellano, y es la Biblia que hoy ven ustedes. Es la misma, la que está en los testigos, la que está en los mormones, la que está en la Iglesia Católica y la que está en iglesias evangélicas. Es la misma Biblia, nada más le quitan el principio y el fin. Y bueno, pues sé que no son muy avesados, como yo tampoco lo era, pero me tuve que meter en el asunto porque traté con evangélicos y con religiosos casi 6 años en Tabasco, y allá en Tabasco y Chiapas son los número 1 en evangelismo, muy, muy fuertes, y la Iglesia Católica debe de tener, híjoles, como el 41% de la población, la católica, y los evangélicos andamos por 35, los demás son ateos. Ateos, gracias a Dios. Bueno, pues si tienen alguna duda, yo les finalizaría al ratito con un tema ahí axial y vamos para adelante, ¿no? Como usted diga. Adelante. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y respuestas, y arrancamos precisamente con el más inquieto y el más respetuoso de todos, Arturo Ballesteros. Con el perjuro. No me oí. Hereje. Delegado, ayer anunciaron 1.400 millones de pesos para los yaquis, ¿no? De los 7,000 que se les asignaron para los que yo considero una bola de huevones, que tienen mucha ascendencia con el presidente. Mas, sin embargo, el próximo viernes está por estallar un tremendo conflicto político-social, y te lo estoy preguntando porque eres delegado de delegados, eres el delegado de gobernación. Estoy enterado, sí. Estamos que el viernes
Y conociendo a López presidente, conociendo a López Obrador, tu presidente, pues ya sabemos la respuesta que va a venir y las consecuencias que va a haber, ¿no? Toma del aeropuerto, toma de vías, toma de carreteras, paralización de todo el sur de Sonora, porque yo en lo personal no creo que López Obrador les quiera ayudar. Estamos hablando de 2.000, 3.000 millones de pesos que por ley se les debe dar, está estipulado en la ley. Mas, sin embargo, esta administración le ha cerrado las llaves a todo lo que es pymes, industriales, productores, para todo que se vaya a sus programas faraónicos y mandar dinero a Cuba, a Nicaragua, ¿no? A la 4T, a todos sus rollos que trae él. Claro. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál acompañamiento con los productores? ¿Qué va a pasar el fin de semana? ¿Los van a reprimir? ¿Qué va a pasar? Es por ley que tienen que ayudar al delegado. ¿Qué has hecho tú en estos días que eres delegado de delegados? Ya se reunió el gobernador con el secretario de Hacienda, ya se reunió el gobernador con el presidente López Obrador. ¿Con qué les van a salir el viernes a los productores? Tienen derecho y por ley, cuando hay un diferencial que se cae, a que se les pague. Toda esta administración se ha cerrado la ventanilla de SADER. Hay una secretaría donde están puros guardias, nomás que está vacía en Ciudad Obregón. Pero para los yaquis sí hay 7.000 millones, porque tienen mucha ascendencia, pobrecito, primero los pobres, ¿no? Y que se chinga la clase media, que se freguen los industriales, que se vayan las empresas extranjeras porque son unos liberales como Iberdrola, ¿no? Ayer el gobernador anuncia que van a cerrar los Oxxos y todas las demás tiendas en los municipios. ¿Por qué? Y el libre mercado, y el libre emprendimiento. Eso va contra la ley. Nunca he visto eso de un gobernador. No voy a poner una tienda de conveniencia porque pobrecito los de allá. Pues pónganse a chambear. Para eso está la libre competencia. ¿Por qué me vas a prohibir poner un negocio donde yo quiera? En Rayón, en Babiácora o en Garibeche, donde me dé la gana. Pero ahorita lo preocupante es lo que va a hacer en el sur de Sonora. Se va a paralizar todo el sur de Sonora, delegado. Y eso no se vale. No se vale que se le atribuya a unos cuantos con el cuento que primero los pobres y que se chinga toda la pequeña, todos los pymes, todos los empresarios, toda la clase emprendedora, que es la que pone los impuestos para que el señor presidente se lo gaste en otras cosas. Listo. ¿Sí? Esa es mi pregunta y me molesta, si soy sincero, porque me molesta toda esta chingada política de la 4T. Está bien. Amén. Gracias. Pero tú no trabajas. Eso es huevón, sí. A ver, te respondo. Sí hay una propuesta de 2.000 a 3.500, de 2.500 a 3.000 millones de pesos para el asunto de los productores. Sí existe. ¿Sí? Sí existe. Y te la estoy diciendo yo porque yo soy el gestor con el señor secretario de Gobernación. Sí existe. Tuvimos una reunión hace 2 semanas en Obregón y ahí se planteó. Y yo estaba planteando 2.000 millones de pesos para rescatarlos. ¿Okay? ¿Y de dónde tomaba yo esa cantidad? Más o menos, caminar, verlos, platicar con ellos. Pero cuando se lo dije al gobernador, me dijo el gobernador que era muy poco, que había que subir. Y entonces se están planteando 3.000 millones de pesos. Ese es el punto. Y nosotros tenemos que dar una primera noticia inmediatamente, antes del viernes. Esa gestión la hizo el señor secretario de Gobernación junto con el señor gobernador, y el secretario de Gobernación, cuando se lo comenté, precisamente estaba yo con el delegado de SADER, porque sí tienes razón, han cortado muchos programas. Mira, yo dejé de ser delegado de la financiera y cerraron, cerraron, no estoy de acuerdo. Y están cerrando las financieras, aparte. Y yo le dije al presidente en una de las giras que no cerrara la financiera y que mejor ordenáramos los estatutos, pues, porque hay reglas ahí que no le permiten al que realmente usa ese dinero, que son los muchos que quieren poquito,
¿ok? Y que se los está llevando el demonio, man. E inclusive hoy en este momento. Estamos trabajando para ver cómo los que deben paguen, porque si la cartera vencida hoy que tenemos en la financiera, ahorita me voy al parte del trigo. Si la cartera vencida que tenemos en la financiera era de 38 mil millones de pesos, no los dejan pagar, y aquí Rafael no me deja mentir, no les dejan pagar. Tú debes, si quieres pagar tus ciclos y tus tiempos, está cerrada la ventanilla para pagar. Para pedir créditos, olvídalo, bueno, para pagar. Entonces, estamos en eso, estamos en ese tema. Pero me voy a lo que va a suceder, lo que tiene que suceder este fin de semana. El gobierno federal, junto con el gobierno del estado, están empujando una propuesta de 3 mil millones de pesos para rescatarlo. Y creo que aún así quedan por en medio, Rafa, de acuerdo a lo que nos platicaban los amigos, quedan por en medio todavía, todavía no les resolvemos el problema, pero no se quedan solos, porque el 85% de la producción nacional está en Sonora. Valdría la pena comentarle las gestiones que has hecho y el acercamiento con empresarios agropecuarios que has tenido sobre este tema de hace más de 2 meses, ¿no? Sí. Gestionando esto. Tenemos ahí una larga plática con todos los empresarios de Obregón, de Caborca, y ahora que se dio una vuelta el secretario de Gobernación allá en Obregón, el distrito de Riego y otras agrupaciones tuvieron a fin de solicitarle una reunión y el apoyo para que pudieran el gobierno de la República subsidiarlos, ayudarlos, como le quieran llamar. El caso es que necesitan lana para empatar el precio. Y quiero que sepas que vamos excelentemente bien. Yo en lo personal estoy muy contento porque comparto contigo la parte del enojo, de que el productor que se viene rompiendo el lomo, le puedes estar tostoneando 3 mil millones y quizás a otras personas o a otras agrupaciones le das 12. Yo le decía al secretario el día que hablé con él hace 2 semanas, le digo, oye, son 2 mil millones, yo estaba confundido, yo debo reconocerlo. Y cuando le dije al gobernador que yo había solicitado 2 mil millones o le había planteado 2 mil millones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me dijo, oye, Marc, pero eso es muy poco, se me hace poco, hay que ver cómo le hacemos. Entonces ratifiqué con el secretario a los 3 días y le digo, oye, me dice el secretario de Agricultura que Hacienda puede ayudar. Y me dice, no tiene dinero, pero tengo yo. Es decir, en su secretaría. Estamos haciendo una vaquita para ayudarlos, no se quedan solos. Y menos los productores de Sonora. Están debidamente atendidos. Yo creo que ese paro no se va a dar el viernes, porque ya tuvo una reunión el gobernador la semana pasada en plena Semana Santa, con todos ellos, con todos ellos. Y el anuncio de ayer yo no le puse atención porque yo estaba precisamente en Palacio, viendo otros problemas que me dieron y no le puse atención, pero hoy en la mañana me leía Alan está aquí, ¿verdad? Me leía a Alan lo que había dicho el gobernador y yo le dije, no, espérame, déjame terminar este tema que me voy a decir con mis amigos en la mañana. Y él hablaba de 1.600 para los yaquis, ¿es eso que anunció el gobernador? 5 millones. ¿Para qué? Para el distrito de riego, para el desarrollo del 018 de las comunidades de Yaquis. Son fondos de la CONAGUA para la construcción del canal principal. Ok. Entonces, a mí me llamó la atención cuando me dijo 1.600, porque si el mismo gobernador me dice que 2.000 son poquitos, y yo empujé para 3.000, hice una presentación de 2.500 a 3.000, con la asesoría de todos los empresarios agrícolas con quien me he estado reuniendo durante los últimos 90 días. Este tema a mí en lo particular me preocupa porque yo soy hombre de campo, pues mi negocio en Tabasco es ganadería. Y si alguien exige que les den créditos a mí,
que no es negocio, al menos para mí no es negocio. Y no lo vendo porque no hay quien te lo compre, ¿no? Y para mí no es negocio. Y antes sí había crédito a la palabra y ganado mejor y una serie de programas que nos ayudaban al ganadero mediano, pues, porque yo soy de 200, 300 vientres, no más. Hay en tierra hay 5,000, 7,000, 10,000 vientres que tienen esos cuates, que son súper ricos y son autosuficientes. Entonces, todo este asunto del apoyo al campo, tenemos que ponerle mucha atención, y debo reconocer que el delegado de Plutarco, de la Zagarpa, amén de su juventud, es una gente que está ocupado y preocupado por el asunto. Y estamos juntos en esto. Yo siempre hago propuestas de acuerdo a lo que me asesoran los productores agrícolas grandes, medianos y chicos. No les voy a decir el nombre, pero hubo una persona aquí que dijo que si con ese dinero que se conseguiría íbamos a ayudar a 15 familias. No es cierto. No es cierto, porque yo camino, pues. Yo me pasé en Obregón 3 semanas caminando por comunidades, viendo productores y encontrando la verdad, porque yo no puedo suponerme las cosas porque lo leí, porque alguien me lo platicó. No puedo hacer eso, es mi responsabilidad de mi parte como delegado. Soy un delegado de calle, soy un delegado de campo, no. Miren, para que se den idea, tengo 2 semanas que yo no voy a la oficina. Porque ahí nomás llegas a sentarte y no resuelves nada, absolutamente nada. Y sí, te contesto que muy pegado en el tema, muy pegado y muy preocupado y ocupado. Estamos haciendo... la darán el viernes o un día antes, y de quién sabrá la respuesta que según tú dices va a ser positiva. No te escuché al principio. Dices que el viernes es el ultimátum de los productores, pero tú dices que antes de esa fecha, o sea... Antes, pues, mañana. ¿Vendría una respuesta? Tiene que ser mañana una respuesta. ¿De parte de quién? Del gobierno federal por conducto de la Secretaría de Agricultura o la Secretaría de Gobernación, y que el gobernador lo diga. ¿Crees que viene positivo entonces? Yo estoy seguro que viene positivo. De razón. Y no tenemos que esperar mucho. 24 horas. Okay. Muy bien. Gracias. Antes de continuar, licenciado Moscoso, quiero ofrecerle disculpas por la forma en que nuestro compañero se expresó. Quizá formuló bien la pregunta, pero no utilizó los términos que normalmente o que se utilizan cuando uno se dirige al invitado. Un invitado al que siempre tratamos nosotros con el mayor de los respetos, porque esa es la principal consigna de Carlos Rodríguez Pérez. Entonces le ofrezco disculpas en nombre de nuestro compañero. Disculpa, Armando, no le falté respeto. No hay problema. No, sí hay problema, porque me estás diciendo que le falté respeto al señor. ¿Te falté respeto, delegado? No, maestro, no se preocupe. Bueno, discúlpame, hermano. Con todo respeto, discúlpame. Nunca le falto respeto a nadie. No Si quieres me retiro, pero yo no le falto respeto a nadie. Jamás le falto respeto a nadie. Estoy diciendo que no utilizaste los términos que se deben utilizar. Arturo. Siéntate, Arturo. Arturo. Adelante, por favor. Señor. Sí, señor. Adelante. Adelante. Adelante, Gilberto Armenta. Bienvenido, delegado. Me gustaría comenzar así con este tema religioso y de iglesia y todo, pues platicar por separado con usted, porque a mí me apasiona tener ese tema. Tengo una licenciatura en teología también. Me gustaría mucho hacer programas con usted por separado de estos temas. Y me gustaría hacer un par de precisiones personales. Ahorita que usted mencionó que todas las iglesias usan la misma Biblia. Los mormones, usted lo sabe, pues, el Moroni, la Biblia del Moroni. El libro del Mormón. El libro del Mormón, ¿verdad? Es el libro del Mormón, pero pues es el libro del Moroni, que es el encuentro que pues es escrito con Moroni, que entregó los libros que conforman la Biblia. Es una Biblia distinta
en cierto sentido. De hecho, la Biblia católica, con los libros adicionales que tiene, es una Biblia distinta a la Reina Valera, que es la que utilizamos la mayoría de las iglesias evangélicas. Incluso la Reina Valera 60, actualmente con muchas modificaciones, que la han actualizado, que le han quitado toda esa redacción que tiene que muchas iglesias consideran confusa para la lectura y que la han cambiado. Entonces básicamente son distintas Biblias desde mi punto de vista. Y con el tema del protestantismo, que sí nace de Martín Lutero para acá, pues yo tengo muchas reservas que también me gustaría platicar con usted por separado, porque pues, de acuerdo a la Biblia católica, la Biblia Reina Valera, que usan las iglesias evangélicas, la primera iglesia que hubo fue la cristiana. En el libro de Hechos, ahí en el capítulo 11 hace referencia precisa a eso. La iglesia que se les llamó cristianos por primera vez en Tesalónica, ahí cuando andaba Pablo y Pedro discutiendo entre ellos quién predicaba en qué región y quién no. Entonces primero fueron los cristianos como iglesia y siglos después nace la iglesia católica. Entonces, desde mi punto de vista así muy teológico, para mí los protestantes fueron primero los católicos, que se creó la iglesia católica para detener el crecimiento de una iglesia cristiana en aumento que el emperador romano de aquel momento consideró Constantino, es correcto, consideró como una revuelta social que le estaba causando problemas y dijo, pues más vale tener a los enemigos cerquitas. Creó la iglesia católica, Catholic, que significa todas las iglesias, entonces todos abajo de la iglesia de Roma. Son temas ahí nomás. Ya sobre lo político, delegado, yo siempre me he preguntado, ahorita tiene el gobierno estatal un problema muy serio con los concesionarios del transporte, que hasta ahorita siguen pensando que lo merecen todo, y sin trabajar hay un grupo de concesionarios protestando en Palacio que sin trabajar quieren que el gobierno estatal les esté dando dinero, porque consideran que las concesiones que en algún tiempo les entregaron pues las consideran como si fueran dueños ellos, que no es así, pues legalmente es una concesión para explotar un servicio de transporte, pero eso no significa que se las están vendiendo, pues, o que se las están entregando como patrimonio, como le manejan, mucho menos. El día de ayer, antier, hubo por ahí una protesta de domperos que piensan que ninguna empresa constructora puede tener dompes propios para el traslado de materiales. Y que obligadamente los tienen que contratar a ellos, darles ese servicio, nomás porque están sindicalizados, porque tienen un transporte a veces que no cumple ni siquiera con reglas de seguridad mínima, pero los tienen que contratar a ellos porque son los dueños, sindicalmente hablando, de ese servicio. Y le pongo estos dos ejemplos para irme con lo de los productores que platicaba ahorita aquí en cortito con Marcelo y con Padilla. ¿Por qué se les tiene que estar dando pues dinero a los productores? Porque dicen que no les alcanza el precio de la venta del grano, que porque tienen pérdidas, que porque tienen que equilibrarme los costos. Pues a nosotros nadie nos equilibra nada, los que no somos productores, a los que no somos rentistas, porque además pues rentan los terrenos donde ellos siembran allá. ¿Por qué tiene que existir, delegado, esa política todavía del gobierno federal, del gobierno estatal, de que en cuanto a los productores, si tienes pérdidas no te preocupes, yo te las cubro? Si no quieres trabajar en otro producto en la siembra más que en lo que tú sabes que a lo mejor no te da ganancia, el maíz y el trigo, no te preocupes, yo te subsidio, yo te voy a dar. Si pierdes yo te lo pago, ¿no? Sí, porque esa política todavía. Y por último, delegado, en la segunda pregunta, pues con el tema de las mantarrayas en Guatabampo, la Profepa, delegado, pues, sigue así como que no saca la cara, como que no explica. Corrieron Isabel Guerrero, me parece que se llama. Y este puso una denuncia penal. Ajá, es correcto, porque aparecieron las mantas, pero muertas, cerca de 300, pero ¿por qué actuar después? Pues ¿por qué después de que se ahogó el niño ahora la Profepa va a tratar de tapar los pozos? ¿Por qué no? Te voy a ser sincero, antes del 2018 la Profepa aquí en Sonora tenía mucho trabajo. Por ahí yo recuerdo a Alan Munro, hijo de
en Sonora. Todos los días de legado había reportes de decomisos, de ganado, de madera talada ilegalmente, de venados, de jabalíes decomisados porque habían sido cazados ilegalmente, de vehículos, personas detenidas. Había reportes de hornos que se clausuraban, donde quemaban para sacar el carbón. Y de Vicente para acá, de llegado la Profepa, nada, ni un recorrido, ni un boletín, nada. En aquellos años de Alan Munro fue el tema muy famoso de la totuaba, un decomiso de totuaba de un restaurante muy conocido aquí en Hermosillo, pero de 18 para acá Se extinguió la Profepa. sí, un elefante blanco, pero dinosaurio ya más bien blanco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la Profepa ahí, tan importante en un estado donde hay ganadería, donde hay mar, pesca, donde hay especies endémicas, tanto animales como vegetales, que están bajo protección, pero pues, aparentemente ahorita no lo están. Esa es lo que pregunto. Bien. A ver, te voy a precisar dos cositas rápido del tema de Constantino. Constantino dice que tiene un sueño y que soñó con Dios y con Cristo, que le dijo: conduce a mi pueblo, que no podían con los cristianos, mataban a 10 y aparecían 50 al otro día. Es donde nace la Iglesia Católica. Una historia parecida a la de Saulo de Tarso, que me perseguía y luego... Exactamente, pero más parecida a los mormones. Bueno, John Smith tuvo un sueño y también soñó con Cristo Se y encontró con unas Dios, tablas de oro. y le dijo: haz la iglesia mormona. Entonces lo preciso porque quien rompe con ese tema de poder clerical con el gobierno es Benito Juárez. Don Benito Juárez era religioso, pero no era clerical, no creía en el clero, pues. Este es el único país que tiene libertad religiosa, este país donde nosotros vivimos. Porque todos los demás países de Guatemala para abajo, dice su constitución, la religión católica es la religión de los guatemaltecos, peruanos, argentinos. ¿Okay? Entonces, con todos. El único que la pudo cambiar fue don Benito Juárez. Pero claro, tenía de ministro a Valentín Gómez Farías. Era teólogo. Y él toma la separación iglesia-estado de Jesús de Nazaret. Cuando separa la iglesia del estado, que alguien le pregunta que si a quién le paga impuestos. Y es cuando dice: a Dios lo de Dios y al César lo del César. Y de ahí lo toma don Valentín Gómez Farías. Y entonces Benito Juárez separa la iglesia del estado, toma todo el poder que tenían, porque ellos casaban, ellos daban actas de difunción, los panteones eran de ellos, todo, absolutamente todo. Por eso hoy todavía el clero, es decir, en Roma, no puede con México, porque todos los presidentes se han negado a acceder a sus peticiones, y uno de ellos fue Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles le dijo al obispo: vaya usted a predicar la palabra pública a su iglesia y a mí déjeme gobernar. Y se armó una madrileña del tamaño del mundo. Entonces, son muy valientes los presidentes mexicanos, de veras, que no son clericales. Quizá creemos en Dios, pero yo compartir el poder con el señor obispo, pues no. Aunque fuera guadalupano. Más que eso, le besó la mano al Papa. Cuando se le olvidó que era un embajador, porque también debo reconocer que la Iglesia Católica son muy inteligentes, ¿eh? Fíjate, tienen 1723 años metidos en el tema político. Y cuando se dieron cuenta que se estaban mermando, crearon el Estado Vaticano. Son 4 cuadritas. ¿Para qué? Para que viniera un embajador del
Estado Vaticano a presentar sus credenciales y la gente que los está viendo dice, mira, ahí se rindió el presidente ante el Vaticano, ¿no es cierto? Es un embajador, es un embajador. Entonces te quise aclarárselos a ellos porque ciertamente el libro Mormón y todos los libros que sacan las religiones, que tú y yo lo sabemos, son religiones doctrinales, todo emanan de la Biblia, y ahí lo sacan. Un mucho, un poco, pero lo sacan. Y finalmente les comento, hay libros, evangelios apócrifos, ¿los conoces? Sí, claro, yo los tengo, te voy a regalar una copia de los evangelios apócrifos. Apócrifo quiere decir que no se publicó, no es que sea mentira, Ni que sean satánicos, ni nada. Así es, no son satánicos ni nada, sencillamente cuando la Iglesia Católica quiso recortar todo, quitó esos evangelios, lo dejó aparte, y la Biblia era así, ahora es de este tamaño. Entonces, ya para finalizar ese tema, los papás de María se llamaban Joaquín y Ana, están en los evangelios un poco. Y María nace también, diría un ministro del culto el domingo, de una oración apareció embarazada. Bueno, es todo un debate eso, ¿no? Es un debate. Así dijo un pastor el domingo. Dice, de una oración apareció María embarazada, la madre de Cristo. Pero los abuelos de Jesús de Nazaret se llamaban Joaquín y Ana, que son los papás de María, y que también María nació así, según el Evangelio de Joaquín y Ana. Y ahí está Tobías, ahí está un mundo. Es apócrifo, nuevo y antiguo. Sacar un apócrifo y nos damos el teléfono para platicar lo demás. Entonces, bueno, me decías de lo de los productores, ¿por qué la política de darles las pérdidas? Fíjate que el presidente, independientemente de que a veces nosotros opinamos lo que escuchamos, que una cosa son líderes de opinión y otra cosa es lo que opina la opinión, lo que dice la opinión pública. Entonces, el presidente ha cometido algunos errores, ¿cierto? Es normal. Errores. ¿Por qué? Porque mire, aquí en Sonora, ¿cómo se llama la empresa que nos debe 600 millones, Fernando? ¿Está Fernando por aquí? Ok. Esa empresa nos debe 600 millones de aquí. Aquí en Sonora. Aquí en Sonora hay 10.000 millones de cartera vencida en 3 empresas. En 3 empresas. Y están produciendo y no quieren pagar. En el país hay 39.000. De tal manera que Sonora se lleva casi el 15-20% de la cartera vencida. O sea, gracias amigo, por pedirme 600 millones, no devolverme nada y tengo que cerrar mi banco. Pero además, las reglas de operación de la financiera no le permiten crédito a los chiquitos. Entonces, el que tiene lana hace una sofón y yo le doy la lana a él al 15, al 8 o al 11 y él se la da al 25, al que tiene mucha necesidad de 2-3 hectáreas. Escalonado el tema. Por eso lo hizo el presidente, por eso lo hizo. ¿Cuál es la solución? Yo estoy esperando cuál es la solución. Porque si nosotros estuviéramos hablando con productores de medio pelo para abajo, están bien preocupados, porque ahorita no tienen un peso. Antes la tenían con las sofones privadas y nosotros irresponsablemente no hacíamos nada. Sería la dinámica. Sí, la dinámica. Mira, yo fui no recuerdo qué rancho era, pero recuerdo que nosotros le dábamos a ese rancho 12 millones de pesos anuales, bimestrales. Bimestrales, papá, ahí te voy. Nos los devolvía
al tercer mes y le dábamos otros 12. Oye, estás haciendo negocio con el dinero del gobierno. Y te voy a pasar nombre y apellido si no es chisme. Sí, claro. Nada más es que se me fue este perro maldito. Ahí ya está grabado, ¿verdad? Pero está en vivo. Está en vivo. Ya vendrás. Entonces, el presidente de la República encontró mucha corrupción en el campo, jefe, y una de esas es la que tú estás diciendo. El por qué yo tengo que subsidiar a un empresario agrícola que se le cayó el precio, ¿no? O que de hecho lo agarró ya como práctica común. Y que anualmente les está subsidiando. Tiene razón, como también tiene razón el amigo que se fue. Pero el punto es que tenemos que llegar a la verdad de ayuda. Pues. Al presidente lo que le interesa, al gobernador lo que le interesa, al secretario de gobernación lo que le interesa son los muchos. ¿Sí? Los que no tienen autosuficiencia. Porque un productor agrícola que tiene lana puede sobrevivir, pero ¿y los otros? Son 25,000 pequeños productores los que se beneficiarían. Entonces, ese es el punto. Nosotros vamos al beneficio de los chiquitos, no de los grandes. Eso no quiere decir que los abandones, ¿no? Eso no quiere decir. Porque me dicen, es que el gobernador de Sonora no se ha pronunciado y el de Sinaloa sí se pronuncia. Ya el gobernador de Sonora se pronunció la semana pasada y se reunió con los productores agrícolas, se reunió bien y quedaron a buenos acuerdos. Pero ¿por qué no se pronunciaba el gobernador? Porque no quiere caer en irresponsabilidades el gobernador Durazo de decir algo que no va a ser posible. Él tiene que tener la certeza con el presidente. Ahorita está en México y debe de estar gestionando algo porque es un gobernador que gestiona mucho y está consciente de lo que está sucediendo. Y la gran preocupación personal que yo tengo es lo del precio del trigo. A ver cómo lo podemos sacar, porque son pocos que tienen muchas hectáreas y son muchos que tienen pocas hectáreas. ¿Sí me dio a entender? Lo dije bien, sí, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, nosotros vamos por todos, pero vamos por 25,000 familias. Ese es el punto. El que tiene lana puede subsistir. ¿Y el chiquito cómo? Ahora, viéndome a la financiera, el chiquito que debe dinero a la financiera que le dio 1,000,000, que le dio 500 y que pudo entregar sus garantías, está muy preocupado porque le van a quitar sus garantías y tiene para pagar, pero no puede porque la ventanilla está cerrada. Es lo que dice Hacienda que va a suceder, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena que reconozcamos que la actitud del presidente Obrador, la actitud del secretario de Gobernación y la actitud del gobernador del estado en esta gran ecuación para Sonora es de total responsabilidad y atención a la gente que tiene muchos problemas. Ahora bien, el asunto de los domperos, los que trabajan en domperos. No, en Tabasco no se llaman así, es más ni hay, no tenemos ni. Se usan mayormente para la construcción. Así es. Los acarreos de tierra, de grava, yo creo que mi punto de vista, y traigo ese tema desde anoche, es que tenemos que hacer averiguar, investigar bien si Máximo Moscoso vive en la comunidad que dice o en el ejido que dice y que el don es de él, que no es un prestanombre y que tiene ahí 20 años. Es decir, que sea cierto, pues. Que sea cierto, porque si es mentira nos están engañando, estamos equivocados como gobierno. Y ahorita precisamente estamos en ese tema de 12 romperos, y yo traigo ahí los folders, las carpetas, y voy a ver si son ciertos o no. O sea, no me basta con que me lo diga el rompero. Yo voy a ir para allá y voy a averiguar, aquí vive Máximo, sí, es cierto, ¿dónde está el hombre? Sí. Y le voy a pasar la información al gobernador, porque no me queda de otra. No me puedo ir con la finta que me diga una gente que tiene mucha necesidad económica que es de verdad, y si es de mentir, y si no vive aquí, y si el don es de un prestanombre.
Ese es el punto. Estamos ocupados y preocupados por eso. Y tienes razón. El presidente de la República no está de acuerdo en los subsidios, por eso ha desaparecido muchas cosas. Muchas cosas han desaparecido. Y no tiene ninguna intención de dejar desamparadas a esas 25.000 familias en Sonora, productores de trigo. La Profepa no fue muy... Profepa. Mira que yo regresé el domingo a un evento aquí a Obregón. Yo pensé que era un animalito que le habían cortado. No, son muchos. No me digas. Es internacional el tema. No me digas. Fíjate, voy a buscar al delegado o delegada para ver qué acción está tomando, porque no puede estar en la inanición. Como que la Virgen le habla o le habla. No puede hacer eso. Tienes que empujar, tienes que dar la cara, tienes que castigar a alguien que hizo eso. ¿A cuántos? Es una encargada del despacho, es la que siempre ha sido directora jurídica, es la que está en este punto. Sí tenemos contacto con ella, ¿sí, verdad? Ahorita la voy a buscar y te informo. Muy bien. Muy bien, adelante, Gilberto Otero. Muy bien. Máximo, después de escuchar, me gustan mucho las cuestiones religiosas, los encantadores cuentos medievales que te aventaste al principio. Porque creo yo en los grandes benefactores de la humanidad, los seres humanos, que vieron en aquel tiempo parte de la bestialidad del hombre cuando se dieron cuenta pues, de la posible mortalidad, cuando se dieron cuenta que podían morir. Y tuvieron miedo, obviamente, y admiración al mismo tiempo. Los dioses son hijos de la admiración por la vida y el temor por la muerte. Había que buscar cómo meterles miedo para alegrar la convivencia humana, para que la gente se llevara bien. Pero pese a todas las religiones, y todo el mercado de las creencias y todos los esfuerzos y la utilización que se ha hecho económicamente, filosóficamente de la creencia religiosa del ser humano, que se ha hecho hasta por la política, vemos que la cuna del amor de Jesucristo, de lo que es Jerusalén prácticamente, se divide en 4 partes, respaldados todos y cuidados por militares, que es prohibido pasar de un lado a otro, la parte armenia, la parte musulmana, la parte católica, la parte judía, y andan los mismos turistas batallando para pasar de un lado a otro, tienen que tener permisos especiales para que puedan de alguna manera estar en todas partes. Entonces, cuando tú ves esto y ves al patriarca de todas las Rusias, iglesia ortodoxa griega, los ortodoxos, los que decían bien, decían los que vienen siendo la iglesia copta, los primeros cristianos prácticamente, esa área. Y esos cristianos que no fueron a cristianizar a Roma, sino que Roma los volvió romanos. Entonces, realmente Roma aprovechó para redefinir sus fronteras desde el punto de vista religioso y poder avanzar en mantenerse, porque recuerda que es iglesia apostólica y romana. Roma todavía tiene, las palabras son difíciles. Entonces, pues cuando uno se mete en las cuestiones religiosas, o letras de fondo realmente a saber, o te dejas envolver por la tradición de tu nación, de tu pueblo, de tu gente, que te lleva a veces a un lado y te lleva a veces a otro. Recuerda que ha habido lugares que se han desbaratado por las diferentes creencias religiosas, como fue Yugoslavia. La balcanización de algunos países ha sido en base fundamentalmente religiosa, o les ha servido de pretexto, si quieres, ¿no? Entonces, aquí meterse en religión, por eso la idea de Benito Juárez pues, fue promover esa libertad de creencias en el fuero interno, pero que el Estado no se metiese, de ahí el Estado laico, ¿no? Entonces, se ha cuidado durante mucho tiempo por la política inspirada en esas tesis de Benito Juárez, de que hubiera una división de la Iglesia y del Estado desde ese punto, ¿no? de una creencia
que se respete en lo individual, pero que sea un Estado laico. Porque cuando se ponen a hacer negocios las dos partes, yo digo madre, digo el otro, ¿no? Con respeto, ¿no? Porque entonces ya se prostituye por un lado y por el otro la función o del jefe de Estado, o se prostituye la del representante del jefe de Estado, como puede ser ahorita el ejemplo de Putin y el patriarca ortodoxo, o puede ser aquí el señor presidente de la República de México y su relación con los católicos, con los creyentes cristianos. Entonces, se da esa situación que hay muchas derivaciones, que hay muchas, ¿cómo se llaman? Dentro de las congregaciones hay muchas iglesias diferentes, ¿no? Denominaciones que vienen. A nosotros, acuérdate que nos llegó mucho por el lado de Estados Unidos, la línea inglesa, de la idea que no pegó en Inglaterra, pero pegó allá en los Estados Unidos, de que un día Jesucristo o Dios abduccionaría a los suyos, pues los llevaría en el momento de las tribulaciones, ¿no? Como viene en Apocalipsis, ¿no? Allá no pegó, los gringos agarraron para hacer películas de Hollywood y que se han pegado mucho las películas del Armagedón y del Apocalipsis y todo eso. Entonces, aquí debe de cuidarse mucho, ¿no? La emocional. Debe de cuidarse mucho la relación en la cuestión, porque son situaciones de gusto, no son verdades, son gustos. Es a la personal. gente le gusta creer. No hay manera de comprobar creer, nada. no hay manera. Entonces, cuando uno está ante un público y a veces suelta las cosas como si fueran ciertas, entonces mucha gente se puede sentirse, decir, oye, espérate, me está tratando de vender algo en una circunstancia ahorita en la que pudiéramos estar nosotros ahorita precisamente, ¿no? O simplemente no traía tema para el día de hoy y se trajo uno propio, que también se vale, ¿no? Finalmente es parte de la política también, la propia religión. Bueno, gracias. ¿Tienes tú los artículos que a los bomberos los Señor Fava. aplica la ley? No sabía. Es que no. Léelos si quieres, para que estén colados. Es el artículo 124 de la Ley del Trabajo. A las empresas constructoras y a las de compra y venta de materiales para la construcción se les autoriza el servicio particular o privado de transporte cuando acrediten fehacientemente los requisitos señalados en el artículo 121 y 122 de la ley y sea evidente la insuficiencia del servicio público de transporte de carga regular, específicamente en el tipo de productos que se requiera transportar. Entonces ya la conclusión es el gobierno puede autorizar a una empresa un permiso para el servicio privado de transporte siempre y cuando la autoridad verifique que es evidente la insuficiencia del transporte público, es decir, que los concesionarios no tengan capacidad de carga. Es cuando los particulares, el gobierno puede otorgar un permiso. ¿Por qué? Porque la ley es avala a los concesionarios, los que tienen concesión de carga. No es directamente el sindicato, es la ley de transporte quien avala a ellos, que ellos son los propietarios de la carga. Cuando ellos no puedan dar el servicio por insuficiencia, o como dijo usted, cuando no cumplen con los carros adecuados, en las condiciones, con pólizas de seguro y todo eso, ya los particulares pueden solicitar al gobierno un permiso de carga particular por la insuficiencia de los concesionarios. Pero cuando los concesionarios están en posición de dar el servicio por ley, por el artículo 124, les toca a ellos el acarreo. Y el costo lo marca la dirección de transporte. Sí, el costo son 4.800. Todo depende de la tarifa, o sea, de 0 a 1, o sea, tú cargas y te mueves 1 kilómetro, estamos hablando de 200 pesos más o menos. Entonces ya de 1 a 20 se incrementa porcentualmente la tarifa, y de 20 a 40, y de 40 a 60, de 60 a 100, así va incrementando. Muy bien.
Muy bien, adelante. Pero nada más sobre ese tema. En los contratos colectivos de los distintos sindicatos para la construcción, entre otras cosas, señalan que todo lo relativo al transporte de materiales lo hará el propio sindicato con sus unidades. Y tal como comentas, que en caso de insuficiencia podrá la empresa contratar o con sus vehículos hacer ese transporte. Y normalmente se llega a acuerdo. Las tarifas son para dentro de la ciudad, un kilometraje indistinto, y ya en obras no urbanas, obras rurales, se paga primer kilómetro y se pagan kilómetros subsecuentes. Pero sí en los sindicatos, en el contrato colectivo de trabajo, se señala lo relativo al transporte de materiales. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Así, adelante, Alejandro Padilla. Legal, tocando el tema de la religión, ¿qué piensa usted de lo que hicieron en Nicaragua ahora en Semana Santa? Una procesión en la que ridiculizan a Cristo en una especie de representación. Que suspenden el Vía Crucis. que suspenden, que no pueden celebrar cosas religiosas en Nicaragua. Sí, de hecho está prohibida Se llama intolerancia religiosa, que pueden las religiones de ese país quejarse ante los derechos humanos internacionales, porque todo ser humano tiene libertad de creer en lo que quiera, en lo que desee. Habrá que revisar la constitución ahí de Guatemala. Nicaragua, perdón. Habrá que revisarla, porque si en la constitución está el derecho, entonces el presidente de la república o el gobernante del lugar donde lo prohibieron, no sé si fue en el país, están en falta, están en una falta grave y un castigo grave, porque tú no puedes, como Estado, prohibir una religión. Mira, en Cuba existe la religión católica y las otras. Cuba, ¿cómo es posible? La catedral. Que es la catedral del socialismo, ¿no? Las evangélicas escondiditas, ¿no? Exactamente, pero les da chance. La santería y todas esas religiones que al final son religiones, no bíblicas, pero son religiones. Entonces yo creo que sí es una falta de respeto a todo este tipo de celebraciones que va al gusto del gobernante. ¿No? Eso es lo grave, ¿no? Es muy grave lo que me estás platicando, ¿no? Sinceramente no lo sabía. Prueba de ello es de que el pueblo se manifestó y lo celebraron. Fue en Nicaragua. No te metas en la iglesia de Chile. A puerta y no. ¿Sí? Cerrarlas con la ley. Lo de Dalai Lama, tocayo. Muy bien. Adelante con la siguiente intervención, Gerardo Salazar. Delegado, justamente aquí traía anotado este tema sobre qué opinión le merece el beso que le dio el niño al Dalai Lama ahora el fin de semana, que fue polémica internacional basado pues en la religión, ¿no? Y sobre esto se están desatando ahora investigaciones sobre el tema de una red de pedofilia a nivel mundial en las distintas religiones, ¿no? Incluida la católica. Y también sobre la controversia de la familia Tadei, ahora que se nombró a la nueva presidenta del INE a nivel nacional, que pues sabemos que ella antes de las elecciones del 2018 ya formaba parte del instituto, sin embargo, pues ahora el apellido Tadei ha estado muy presente en Sonora y a nivel nacional. ¿Qué opinión le merecen estos dos temas? A ver, el primero es de la A ver, ustedes saben perfectamente bien, y sobre todo la religión más grande, más histórica, que es la Iglesia Católica, ha tenido muchos problemas de pedofilia, pero enormemente.
a tal grado que han venido a menos con ese problema. Nada más en Estados Unidos, más o menos andamos por unas 1.300 parroquias que ya no existen porque la Iglesia Católica en Estados Unidos las tuvo que vender para pagar las demandas. Es decir, ¿qué es lo que sucedía aquí en este tema? Por eso es que los gobiernos deben de estar enterados de las religiones, qué hacen, dónde están. No te puedes quitar de enfrente en este asunto porque desafortunadamente por la ignorancia del gobernante, llámese presidente, gobernador, presidente municipal, después no son justos en la aplicación de la ley. Y antes, por ejemplo, Maciel, ese cuate, de Legionarios de Cristo, la iglesia lo quiso castigar mandándolo a un seminario, a una cárcel de ellos. Y la verdad que se pusieron machos los presidentes en este país y ya hoy están siendo juzgados por la ley del Estado y antes eran juzgados por su ley. Y no es exclusivo de la Iglesia Católica. Algunas iglesias evangélicas han caído en ese problema, porque yo le decía a los ministros de culto, ¿cómo es posible que no te fijes a quién vas a meter de ministro de culto? ¿Cómo es posible que no lo investigues? Es que es mi amigo, sí, pero es un bandido. Puedes meter de ministro de culto a cualquiera. Es una irresponsabilidad total de los presidentes de las asociaciones religiosas de este país. Hay muchos, aquí en Hermosillo, hay un pastor que está preso, sentenciado a 24 años. Aquí, en Hermosillo, de la Iglesia de Dios en México. Digo, no puede ser pues que el presidente de la asociación le permita a su amigo, homosexual o no, enfermo o no, que sea ministro de culto, por el amor de Dios. Digo, todo el mundo sabíamos lo de Marcial, este cuate de Marcial, todo el mundo lo sabíamos, pero todos hacían así como que la Virgen les hablaba, calladitos, no decían nada. Y miren nomás todo lo que hizo el Señor, destrozó familias completas. Digo, y qué bueno que se murió, porque lo tuvo que haber juzgado el Estado. Eso no se vale. La gente tiene hambre de Dios. Y vamos a una iglesia y nos encontramos un bandidísimo ahí, llámese pastor, llámese sacerdote, como sea que se llamen. Y caen en una gran irresponsabilidad. Las asociaciones religiosas se norman por una ley de asociaciones religiosas. Existe esa ley de 1991 para acá, que tienen derechos y obligaciones. Los ministros de culto de todas las religiones, de todas las AR que hay en este país. Nazón Joaquín, pues lo bueno, ya ve a don Guasón ese, el gordo el bandido. Feliz vivía el canijo. Ganó el mundo. Y les pongo un ejemplo y creo que me están grabando y lo digo con toda la verdad, no mi verdad, la verdad. Ese cuate siempre fue así, yo lo conozco. Siempre fue así. A mí lo que me llama la atención es las personas políticas que creyeron que era la iglesia más grande del país. Luz del mundo, lo digo, lo preciso y ahí están los números. Está en el lugar 20 y pico. No pasa de 400 iglesias en el país, contra 7,000 de la iglesia presbiteriana, por el amor de Dios. Hay otro bandido que le prometió a mi presidente que tenía 8,000 templos, pero ni la iglesia más grande que hay, evangélica, tiene 8,000 templos, tiene 7,000. Él le prometió, perdónenme, 15,000, que tenía 15,000 iglesias. 15,000 iglesias hacen entre dos. ¿Y sabe cuándo se van a juntar? Está el maestro que sabe teología. Nunca. Porque doctrinalmente no es posible. Eso no puede ser posible.
Un ministro de culto de una AR distinta no le hace caso al otro. Los ministros de culto, cuando son convocados por el Estado, es decir, el César, van y escuchan las propuestas. Pero que un ministro de culto diga que conduce a otros pastores, eso no es cierto. Al menos que sea de una sola expresión religiosa. Pero jamás verás tú, en el evento del domingo de la Iglesia de Dios en México, Evangelio completo, a ministros de cultos de la Iglesia Presbiteriana, de la Iglesia Adventista, Mormón, Testigo, no se presentan por ahí más, ni lo conocen. De este tamaño. Cada cura cuida su alcancía. Todos, cada quien. Y sí sabían que el domingo es del pastor. ¿Sabían eso? ¿No sabían? Las ofrendas los domingos son para el pastor. Casi todas. Menos la Iglesia Adventista, Mormón y Testigo. Todas las demás. Bueno, tiene que vivir. Que vivir de algo. Hay que pagar la luz. Que tiene contra el pagar la renta. emprendedor. Hay que pagar. No hay de otra. Pero además, si vamos a un gimnasio para cultivar el cuerpo y vas a una iglesia para cultivar el espíritu, pues pagarle mochilas. Pégale un raspón a la cartera y dale su ofrenda al pastor. Para que sobre siga la como familia tú. Tadeo. A ver, fíjate que tengo una gran relación con Lupita. Y quitando su opinión que ella podría tener, yo creo que está muy orgullosa de su apellido, pero está más orgullosa de su carrera individual. Nada tiene que ver ella en esa posición y las otras con el señor Jorge Tadeo. Nada. Pero te lo digo con toda mi verdad encima. Nada tiene que ver. Miren, yo le decía a Lupita, estaba compitiendo por lo que hoy es. Si vas a una tómbola, ese es Dios, no hay poder humano que pueda dirigir el papelito a la mano de la persona que lo sabe. Ese es Dios. Hay maneras. Con respecto al apellido, no tiene nada que ver en su carrera política, en materia de INE, en materia de temas electorales, con no sé de qué tamaño sea su pariente o no, pero fíjense nada más, el periódico Reforma sacó una fotografía en donde dice el pie de foto, no que no conocías a Lupe Tadei, y resulta que la señora circulada no es Lupe Tadei, es la esposa de Jorge. Y yo, cuando digo Jorge, es que Jorge Tadei, quien he visto 3 veces en mi vida. Que bueno, desafortunadamente o afortunadamente, pues se apellida Tadei. Y pues también es de Cananea. Pero a mí me consta que la carrera política de Lupita Tadei es de ella. Y su relación con el gobernador y con los anteriores funcionarios, porque tiene como 20 y pico de años en los temas electorales, es personal. Y una preparación, pues la verdad que sí sabe mucho. Yo fui funcionario del IFE, fui director de la quinta de su plurinominal, y tengo como 3, 4 cursos de la ley que ya cambió. Yo fui allá en el 94. Y la verdad que es un tema muy delicado. Ella va por 10 años, que nos dé chamba dentro de 5, ¿no? Pero me consta y ahí va mi respuesta total. Ella es dueña de su carrera y ella es muy orgullosa de su apellido y ella no tiene nada que ver con alguna recomendación de Jorge con respecto a que alguien aquí te promocione. Y es alguien que puede ser presidente, gobernador, secretario, que sea, pero Lupe Tadei es individual, tiene su carrera personal. ¿Sí? Muy bien. Adelante con la última pregunta, Marcelo Baylis. Gracias, señor Fava. Oiga, señor delegado,
estructura migratoria en Sonora, ¿cómo se encuentra? ¿La ha revisado usted personalmente? Las estaciones, los albergues, toda la estructura física, infraestructura física, la estructura humana, está capacitados para ayudar a los migrantes, que no haya ocurrido algo como lo de Ciudad Juárez, descarta condiciones de ese tipo usted para descarta posibilidades que algo así se repita aquí en Sonora. ¿Qué tanto figura Sonora, figura entre comillas, ¿no? En la ruta de los cárteles, de los grupos de tráfico de personas? No sé si tenga algunos números que nos pueda compartir. Gracias. A ver, yo tengo mi propia opinión con respecto a los temas migratorios. Pero depende de gobernación, ¿no? Depende de gobernación y ahí te lo explico. Se convirtió en comisionado. Y cuando tú te conviertes en comisionado de una oficina, como de una secretaría como gobernación, es lo mismo el procurador del consumidor, que pertenece a economía como cabeza del sector, pero es responsable de todo. Por eso cuando estaban citando a mi secretario a que fuera a la Cámara a comparecer el problema que hubo aquí en Chihuahua, él no es que no sea responsable o responsable. Dijo que Marcelo. Bueno, a los dos los citaron, pero quien debió haber ido ahí era el comisionado que hoy está sujeto a investigación. No cesado. No está cesado, no está bajo investigación supuestamente. A ver. Él dijeron que era muy bueno y trabajador. En migración, por siempre y para siempre. Deja mucho que decir. Y lo que sucedió en Chihuahua, le puede suceder en Baja California, le puede suceder en Chiapas, porque las condiciones están muy malas. Tenemos relación con el delegado de migración aquí muy cercana a nosotros, pero los números en Sonora no pintan como en otros estados. Quizás por la parte geográfica, quizás por lo que no es tan fácil para ellos, pues. Pero por ejemplo, yo luego cuando estaba en campaña vi en Sonorita a un mundo de gente que eran ilegales. Estaban subiendo un camión a la vista en el sexenio pasado anterior. Entonces, no te quiero engañar que conozco los lugares donde asignan a donde tienen ahí a los ilegales. Pero me das buena idea, voy a pedirle al delegado de cambiar. Antes era una niña que era muy eficiente, no dudo que esta lo sea, pero voy a revisar. Un delegado entonces. Ahorita es un delegado de migración aquí, en el estado de Sonora. ¿Cuál es su nombre? No, como el de la Profeco. no, fíjate que no lo recuerdo, no sé si lo tienes tú, Alan. Lo tienes, a ver. Yo tengo relación con todos ellos, pero fíjate que coincidentemente me han cambiado al delegado de migración 2 veces. Al del INPI, 3. Está cañón con los yaquis. 3. Se llama, es capitán de navío, Sergio Iván Cadena Lía. Tiene 90 días ahí. Allí le voy a llamar y podemos hacer una visita que nos invite. Y vamos revisando el tema para que también ustedes sepan cómo está. Nos invitan. Claro, los invito, vamos. Prevenir. Vamos, prevención. A veces a los obligados hay que ayudarlos. Porque no tenemos lana y si anuncias ahí que están en condiciones terribles, oye, mándame lana, patrón, pues así como para comprar el jabón y darle una lavada aquí a la cárcel, no. Ese es el punto. Es que depende de cómo ayudan ustedes. Ustedes pueden ayudar mucho. ¿Los grupos beta todavía existen? ¿Todavía operan? No, ya no. Pero yo sigo pensando que el comisionado, que tiene toda la autoridad y la responsabilidad legal, debería dar explicaciones. Y yo creo que ahora la va a dar. Porque lo que sucedió allá en Chihuahua,
es humanamente terrible. Digo, el señor que prende los colchones y luego le cierran y se queman y se ahogan, híjole, la verdad es que está cañón. Y parece ser que está sujeto a investigación, y cuando está sujeto a investigación tú tienes que dejar el cargo. Claro. No hay por qué hacerse. Se entró sobre el No está sujeto una cosa por otra, pero lógicamente tienes que dejar el cargo. No puedes estar procesado y ser funcionario. Eres presunto culpable. En lo que eres presunto, deja el cargo. Ahora, habrá que preguntarle al señor comisionado si conocía ese lugar, si conocen Chiapas, si conocen Cancún, porque es donde más se tiene. Yo creo que sí los conoce, porque hace muchas giras. Yo debo reconocer que no me acerqué por ahí, porque quise respetar al delegado, y como es un comisionado, sí depende de nosotros, pero como cabeza de sector. No soy su jefe. Si no, si te estuviera diciendo ahorita sí conozco el lugar. Pero vamos dándole una vuelta y checando cómo andamos ahí en cuanto, y sobre todo en Nogales, ¿no? En Nogales. En Nogales ahí hay un centro de reclusión para los indocumentados, pero es muy complicado que agarremos tanta gente por acá. Estos cuates se meten por Tuxtla, Tabasco está cañón, Chiapas, está muy feo el tema ahí, porque es demasiado donde los gentes. Y quién sabe cómo le hacen, pero se van hasta Baja California. Es donde más se concentran. Pero aquí en Sonora yo no he visto. Tijuana hay campamento. Y en Juárez, porque están ahí en la puerta para los exiliados y todo eso. Y aquí en Nogales no reciben a eso. No hay esa posibilidad, por eso es que no tenemos el problema. Sí, Ciudad Juárez. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, licenciado Moscoso. La mesa Cancún está a la orden cuando quiera usted agregar alguna información interesante. Valdría la pena darse una vuelta de nuevo para hablar de migración después de la visita. Hablar de los agrícolas, los empresarios agrícolas, grandes, medianos y chicos. Y a mí me da la impresión que la mesa Cancún debería invitar a ellos, que son los dolientes del tema, y nosotros que somos los que resolvemos el problema. Y a ver qué pasa en el cruce. Aquí entre Tercera y Jón, a ver qué sucede. Le ponemos algo saldrá. Foto, por favor. Yo la tomo.